Mis amadas hermanas, les saludo con cariño y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a dar inicio al culto de adoración a nuestro Dios como Sociedad Femenil Ester. Y lo vamos a hacer con el llamamiento a la adoración, dando lectura a la primera epístola universal de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y la palabra de nuestro Dios dice así: Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Queridas hermanas, les mando un saludo muy especial. Hace mucho que no nos vemos, hace mucho que no nos podemos abrazar, no nos podemos dar un beso, no podemos estrecharnos la mano y decirnos que nos amamos, pero sabemos que en nuestro corazón estamos todas presentes, todas y todos presentes, porque también hay varones que vienen a acompañarnos. Yo les agradezco que me hayan tomado en cuenta y con el amor en mi corazón, yo les pido, hermanas, que en esta mañana invoquemos a Dios y le demos las gracias por tanto amor que nos ha dado, por tanto cariño, tanta comprensión que esté en todos y cada una de nuestras familias. Que este servicio Él lo reciba con todo nuestro corazón, con todo el amor del mundo que le dedicamos día con día, que Él nos está bendiciendo y no tenemos palabras para agradecerle. Que reciba este servicio de parte nuestra con todo el amor del mundo. Le pedimos al Señor que a todos mis hermanos que están enfermos en este momento con esta pandemia y con todo, que acampe con todos y cada uno de ellos, que acampe con los hermanos que están enfermos, que Él les siga, Señor, dando las bendiciones y el cariño, Señor. Recibe este servicio, Padre, y danos de ti en nuestro corazón, y todo lo que recibamos esta mañana, lo pongamos en práctica con todos, Señor. Que seamos unos paladines para que tú, Padre, nos des las palabras y nos des el aliento, Señor, para pasarlo a nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, Señor. Que ellos nos vean con agrado y con gratitud, Señor, y con amor a ti, Padre. Esto te lo pedimos en nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Cada mañana
hermanas de la Sociedad Femenil Esther. Reciban saludos desde Huntington Beach, California, en los Estados Unidos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en todo lugar y que lo sabes todo, gracias por esta oportunidad de estar orando aquí con mis hermanas de la Sociedad Femenil Esther. Especialmente quiero pedirte por todas aquellas hermanas que están sufriendo de alguna enfermedad o de algún dolor que no saben de dónde viene o de dónde va a ir, pero sabemos que tú sabes cuáles son sus necesidades y tú sabes cuál es el tiempo para que sanen o para que sigan en esa condición. Confiamos en que tú puedas resolver eso. En segundo lugar, te quiero pedir por todas aquellas hermanas que no se han podido congregar, ya sea medio de estos sistemas electrónicos de comunicación o en persona, y que su fe, su permanencia con la sociedad femenil ha bajado. Te pedimos por ellos que los traigas con lazos de amor. Y en tercer lugar, te quiero pedir por todas aquellas hermanas que siguen activas y echándole ganas todo el tiempo. Te pido que les des fortaleza, les des paciencia y les permita seguir ayudando en estos momentos donde ha sido muy difícil para mucha gente ajustarse a estas nuevas reglas o etapas de esta enfermedad que está por todo el mundo. Te pedimos por todas sus actividades y por todas las enseñanzas que puedan pasar a toda la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes. Y el texto clave se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 18, lo voy a repetir 2 veces. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a ponerle en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Continuando con nuestro tema que iniciamos en este mes, la seguridad de la mujer en la familia, en el hogar, en la sociedad, en la iglesia. Hoy es el turno de estudiar juntos el tema de la seguridad de la mujer en el reino de Dios. Quiero hacer una pregunta aquí, tú que me escuchas. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué responderías a esta gran interrogante? ¿Qué es el reino de Dios? Piensa por un momento, medita. ¿Vives dentro del reino de Dios? ¿Cómo estás viviendo dentro de ese reino? Para ti, mujer, ¿qué significa vivir en el reino de Dios? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás caminando también por ese mundo con esa seguridad, tú, mujer, de que perteneces ahora al reino de Dios? ¿Ya tienes esta pregunta? ¿Ya la respondiste? ¿Qué pudieras decir al respecto de ello? Recordemos que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su creación. Jesucristo vino a restaurar el plan original de Dios en la creación y particularmente en el ser humano. Todo aquello que se había perdido al inicio, Jesucristo vino a este mundo para darnos confianza y seguridad de que ahora somos parte de ese reino.
Muchas personas dimensionan el reino de Dios a lo lejos. Muchas personas anhelan ese reino de Dios en el presente. ¿Qué contradicciones tenemos? Pero a veces no entendemos que usted y yo ya estamos viviendo, desde que nacemos, desde que entramos a este mundo, usted y yo vivimos en el reino de Dios. Solamente que el pecado nos ha cegado y no nos damos cuenta de que vivimos en el gobierno de Dios. Todo ser humano, quien habita en esta creación, vive en el reino de Dios, lo crea o no lo crea. El reino de Dios se ha acercado y se acerca cada día, cada instante. El hombre, por su naturaleza, por su condición, rechaza vivir en el reino de Dios, niega la existencia de Dios, niega todo lo que acontece y se da cuenta que no tiene nada. El reino de Dios es el gobierno en toda la creación. Todo lo que ha creado, lo que vemos y aún lo que no vemos. El doctor Lucas, en el Evangelio que él escribe, plasma un capítulo muy interesante. El capítulo 8, que ya hemos escuchado la lectura con anterioridad. Y este capítulo nos narra de cómo es que Jesús reconcilia todas las cosas con el reino de Dios. Jesús da seguridad a las mujeres para que ellas vivan en el reino de Dios. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Ese fue siempre su mensaje, su predicación, donde quiera que andaba. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba de su Padre celestial. Dios envía a Jesús para darnos a conocer de ese reino que no alcanzamos a dimensionar, que usted y yo somos parte de su gobierno. Él gobierna y tiene el control de todas las cosas. Jesús tuvo misericordia, compasión de aldeas, de seres y principalmente de mujeres, que les daba la buena noticia. Las mujeres necesitaban de esa noticia. Y esa noticia llegó a sus vidas a cambiar y a transformar su condición, a cambiar también desde su interior la manera de vivir, la condición en la que se encontraban cada una de ellas. Mujeres que al encuentro con Jesús vivieron conforme a las enseñanzas y muchas de ellas fueron fieles a Dios. Y antes de que Jesús llegara a este mundo, tenemos mujeres importantes que vivían bajo el reino de Dios, apegándose a la voluntad del Padre. Tenemos a Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Ambos, junto con su esposo Zacarías, eran juntos delante de Dios y andaban irreprensiblemente delante de los ojos de nuestro Dios y del pueblo. Así lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 6. Tenemos también a María, madre de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 38 nos habla de esa mujer que vivía ya en el reino de Dios, alabando su nombre, sirviéndole con temor. De igual manera, tenemos a otra mujer llamada Ana, la profetisa, que viene el doctor Lucas en el capítulo 2, verso 36, nos habla también de ella, que anhelaba y esperaba la redención de Israel. Y Ana
ve cumplida la promesa que Dios le había dado a ella, que vería la redención en ese pequeño niño llamado Jesús. El anuncio de su reino incluyó también dar sanidad integral a toda la humanidad, y lo hizo también a las mujeres. Así sanó también a la suegra de Pedro. Lucas capítulo 4, versos 38 y 39 nos habla de esa misericordia, de esa redención que nuestro Señor Jesucristo le da a estas mujeres. Otra mujer también que no podemos pasar por alto, y el mismo doctor Lucas lo narra en su evangelio: María Magdalena, Juana y Susana. Y cómo no olvidar también a la jovencita, a esa pequeña, hija de Jairo. Lucas capítulo 8, verso 42 nos habla de muchas mujeres, y el doctor Lucas también habla de una mujer de la cual en este tiempo no conocemos su nombre, pero sí narra que había esa mujer que tenía un problema ya de años, la mujer de flujo de sangre. Jesús no las rechazó, no las evadió, ni por prejuicios culturales, religiosos o cualquier otra índole que la misma sociedad les había dado y les había puesto esa etiqueta. Jesús se acerca a ellas con compasión, les habla de ese reino, enseña de las cosas celestiales, y ellas fueron sanadas, fueron liberadas, fueron restauradas de su condición, para hacerlas partícipes de ese reino celestial. Hablan de los evangelios también, de las viudas, de aquellas personas que estaban desamparadas en los términos culturales judíos, de que no habría quien velara por ellas. Y Jesús se da a la tarea de enseñar que ellas también pertenecen a ese reino celestial. Algunas mujeres habían sido sanadas, no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Dios había enviado a su Hijo Jesucristo para ser sanadas en una forma integral. Estas mujeres, en respuesta a ello, en respuesta a su encuentro con Jesús, van y le sirven, van y se sientan para escuchar cada una de las enseñanzas que posiblemente esas mujeres nunca habían escuchado o se les había olvidado desde la niñez. Esas mujeres que eran parte del pueblo eran también despreciadas por la comunidad. Ahora, hagámonos una nueva pregunta. Cuando las mujeres iban a tener esa maravillosa oportunidad de ser enseñadas como lo hizo Jesús con cada una de ellas? Ellas, en esa época, en ese tiempo, no tenían quien les enseñase. Cuando ellas tenían que ir al templo, nada más podían llegar al templo al patio de las mujeres en el templo, y ya no podían tener más acceso. Ellas no sabían gran parte de lo que se decía en esa sinagoga, en ese templo, si no había un hombre quien les enseñara o les ministrara de las cosas de Dios. Jesús llega a ellas, Jesús cambia su entorno, cambia todo y comienza a instruirles, comienza también a enseñarles. Ellas también son parte del reino de Dios, como tú, mi hermana que me escuchas, mujer que escuchas esta transmisión.
para hacerte esa invitación que tú también eres parte de ese reino de Dios. Muchas mujeres en el siglo XXI también se ven desprotegidas, también se ven rechazadas, también se ven marginadas en las cosas de Dios. Muchas veces hay hombres que pisotean y sobajan a la mujer porque no le es permitido que ella esté por encima del conocimiento de un hombre. Pero ellas también son parte de ese pueblo redimido, también son parte del cuerpo de Cristo. Y por ello, también nuestro Dios les da esa seguridad, les ama, les enseña, les guía en todo tiempo. Ya los salmos nos hablaban al respecto de ello, que Dios iba también a ser ese Dios misericordioso con las viudas y con las huérfanas. Mujer, también tú perteneces a ese reino por medio de Jesucristo. Y Jesucristo ha abierto ese camino, esa reconciliación con el Padre. Y las Escrituras mismas nos dicen que nadie puede llegar al Padre si no es por su Hijo Jesús. Estas mujeres que vemos en el Evangelio de Lucas también acompañaban en el caminar de nuestro Señor Jesús junto con sus discípulos. Ellas iban también detrás de ellos. Ellas convivían. Ellas escuchaban las enseñanzas. Ellas también habían recibido el perdón. Jesús les había devuelto esa dignidad como hijas de Israel, como esas hijas de Sión, que las ha vestido, las ha restaurado, las ha escuchado, les ha enseñado de las cosas de Dios. Jesús las quiso en su comunidad. Jesús fue acompañada de esas mujeres que estuvieron todo tiempo y en todo momento. Y esas mujeres estuvieron hasta el final de los días de nuestro Señor Jesucristo, llorando y sufriendo la muerte de ese rabí, de ese maestro. Pero también esas mujeres fueron bendecidas al ir muy de mañana a encontrar una buena noticia. Cuando ellas iban a hacer lo que en esa época era la costumbre, se sorprendieron porque habían visto esa tumba vacía. Y esas mujeres tuvieron la bendición de anunciar que Cristo había resucitado. Esas mujeres fueron valientes porque entendieron y comprendieron que eran parte del reino de Dios. Jesús se los había enseñado. Jesús les había hablado. Y ahora ellas estaban viviendo dentro de este reino. Por eso al inicio te hice esta pregunta. ¿Vives en el reino de Dios o te has apartado? ¿Cómo andas en tu caminar diario? Pensando que Dios se ha olvidado de ti. Pensando que no tiene los ojos puestos en ti. Dios te está viendo. ¿Por qué? Porque perteneces a ese reino que nuestro Dios gobierna en este mundo, en todo lo creado. Por ello, esta es la invitación que hacemos, a que no te olvides que tú y yo somos parte de su reino, que nuestro Dios gobierna con poder y autoridad. Esas mujeres así lo entendieron. Esas mujeres también vivieron lo que tú hoy estás atravesando. Ellas
vivieron antes que nosotros y experimentaron cosas terribles de su cultura, de su época. Pero Jesús, con ese amor tan grande, se acercó a ellas. Y Jesús les dijo a más de una: tu fe te ha salvado. Tus pecados son perdonados. Qué maravillosas palabras escuchar de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ello, esta es la seguridad que tenemos, que pertenecemos en el reino de Dios. Estamos siendo gobernados por nuestro Dios, aún en nuestra generación, aún bajo esta condición en la cual hoy nos encontramos. Por ello, las mujeres deben sentirse parte de ese reino de Dios, pues son parte de la redención que Dios ha diseñado para todo aquel que cree en su Hijo Jesús. A medida que vamos atravesando este mundo, cada día, cada instante, vamos siendo transformados, vamos siendo renovados, vamos también viviendo el Evangelio, su Evangelio que Jesús nos anunció y que las mismas Escrituras nos hablan. Por ello, las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dice: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Este es un día maravilloso para que nos arrepentamos y vivamos en el reino de Dios, siendo gobernados, siendo bendecidos por aquel que tiene el control de todas las cosas, visibles e invisibles. Hoy, esta es la seguridad que nos da para nuestro tiempo y para nuestro momento. Así que el hogar debe también reproducir modelos de fe cristiana en todo tiempo y en todo momento, sabiendo que el que gobierna es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial, y la familia tiene que alabar su santo nombre, honrando en todo tiempo a nuestro Dios y dándole el lugar a cada persona, a cada ser humano, porque ellos también son parte del reino de Dios. Pero solamente aquellos que creen en el nombre de Jesús serán salvos. Ellos pertenecerán al reino celestial. Ahí donde está la promesa, ahí donde Jesús está, ahí estaremos reinando con Él. Demos gracias a nuestro Dios por ese amor tan grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, que sigue caminando con nosotros y que también lo honramos ya desde ese tiempo. La iglesia, el hogar, la ciudad, donde quiera que vaya cada una de ustedes, sepa que pertenece a ese reino maravilloso que Dios nos hace partícipes en nuestro caminar. Por ello, el doctor Lucas habla de esas mujeres. Y si usted analiza muy bien el Evangelio de Lucas, pueda usted contar cuántas mujeres vivieron y anduvieron con Jesús en su tiempo y en su momento. Que Dios bendiga su palabra y añada bendición a sus vidas. Vamos a cantar, hermanas, el himno 237. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla
Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, don precioso, rico e inefable, para todo pecador. Oh, ensalza del nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ella. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, el ancho mar. Mi alma su sed puede, su sed calmar, don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalza del nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalza del nombre de Jesús el Salvador. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.